de los saris en pura seda, con los trajes tiroleses, los kimonos. Mis favoritas son la hindú, la tailandesa, esta de aquí, son muy especiales. Ahí hemos querido poner los países de donde vienen. Son todas muñecas diferentes, todos los trajes han sido diseñados exclusivamente para la colección. Y todos los rasgos de las muñecas son diferentes, eso es lo que más me gusta, porque hace una pieza exclusiva, ¿no? Son una colección que llevamos años haciéndolo y igual un año sale una y así más. Ok, hello, Hugo. María, it's nice to see you. Ok, en esta mesa de aquí hemos querido combinar los globos terráqueos en distintos materiales. Por ejemplo, tenemos dos interactivos en el que este, por ejemplo, de aquí, muy interesante porque tenemos una información impresionante de todos los países del mundo, desde el idioma oficial, la religión, la moneda que utilizan. Y entonces, aunque los países cambien, siempre se puede actualizar en Internet. Entonces es un globo interactivo que es un regalo precioso para los niños y no se queda obsoleto. Aquí también hemos puesto los de metal, los que están trabajados con láser, los que son flotantes. Tenemos un problema técnico desde ayer, entonces son dos polos en que se busca el punto de gravedad y gira en el aire. Es el favorito de los niños porque se piensan que hacemos magia, pero es que eso es física y la física y la ciencia es magia. It's magic. Right. Este es en piedra tallada, en metal grabado. Tenemos el cristal, he dicho que se ha trabajado aquí el láser. Esto es de cristal de Swarovski, también una de nuestras joyas. Y esto en cristal de Bohemia, en turquesa. Si seguimos por aquí, tenemos de lapidazuli, que le vamos a ver allí en grande, en cristal, y luego ya metal y figura con resinas. Esta no representa el mundo, pero se llama la lámpara del mundo. La lámpara del mundo funciona con queroseno, pero como hemos hecho un taller de mandalas para niños, pues por razones de seguridad no queremos ponerla en marcha. Si seguimos por aquí. Esta es la que llamamos la joya de la corona. Y la llamamos así pues porque cada país tiene una gema diferente. Es una piedra preciosa que ha sido incrustada. Se ha trabajado, esta piedra preciosa azul se llama lapidazuli. Y la gente que entiende de piedras preciosas puede disfrutar con este globo muchísimo. Han hecho un acabado con un hilo de oro en los meridianos y con oro bañado en el soporte. Entonces este es nuestra joya de todos los globos terráqueos. Sin embargo, aquí han querido hacer una cosa igual, pero es una réplica, y aquí no hay gemas, pero han trabajado con distinto material, que es una resina, y bueno, también a nivel visual es muy precioso porque tienen una base en cobre muy bonita y bueno, han querido dar un poco la imitación de esta. Si levantamos este, es muy light, ¿cómo es light? Ligero, gracias. Y este necesitamos dos personas para levantarlo. ¿Okay? Seguimos aquí, este está trabajado desde ahí, que parece cuero, madera, cuero, pues es un metal y es también muy curioso, porque la gente dice, no, parece madera desde fuera, pero está trabajado en metal. Tenemos aquí pisapapeles, el metal también, el cristal. Este aquí que pasa un poco
desapercibido. Es también una joya de la que tenemos, está pintada a mano y es muy, pues, muy espectacular también, es otro de mis favoritos. Aquí tenemos un puzzle infantil, también lo hacen los niños grandes, en el que se empieza a montar desde abajo en la base, pero tiene truco, que todas las piezas están numeradas y encajan muy bien. Entonces es muy fácil de montar, lleva tu tiempo, pero es fácil de montar para niños y está hueca por dentro. Seguimos por aquí, esto es para, ¿cómo es? Un soporte para lápices. Un lapicero. Portalápices. Sí, es el pencil holder. Portalápices. Portalápices, muchísimas gracias. Y aquí en cristal reciclado tenemos cristal láser otra vez. Hemos visto allí los flotantes, dos flotantes que no funcionaban, pero aquí tenemos el mecanismo, está flotando en el aire, está girando en el aire. Si queréis podéis dejar paso al Señor y nos ponemos detrás del Señor para que Él disfrute también. Por ejemplo, decía que este es el favorito de los niños. No hacemos magia, simplemente está flotando en el aire y son dos imanes en el que tenemos que buscar un punto de gravedad y si lo encontramos, que a veces es difícil, pues tienes éxito. Pero cuando es difícil de encontrarlo, pues bueno, ahí estamos. Yo no sabía. Lo había dado Muy perseverante y hasta que no lo consigo no dejo. Ahora empieza a girar. Ahora poco a poco cuando coges fuerza empieza a girar. Pero gira al revés, porque claro, está entrenado así. Ok, este es uno de mis favoritos, one of my favorite ones, porque es el mago. Ok, con su escalera. Y este es simplemente un colgante de Swarovski. Este también, el cristal que tiene es de Swarovski. Son realmente una joya. Hoy, por ejemplo, llevo este también en plata. Siempre tenemos ojos para un globo terráqueo. Y bien, bueno, pues este aquí que también, si no se os hace un tour, no lo identifican, pero es una antigüedad que fue conseguido en el mercado de Notting Hill en Londres y son los típicos pastilleros de porcelana antiguos. Ok, este viene de Irlanda también. Este es un poco el estilo de lapidazuli, pero en vez de lapidazuli se ha ido trabajando en un nácar. También una joya preciosa. Aquí han combinado dos materiales, el metal con piedra, y también queda muy bonito. Aquí pintado a mano y también antigüedad. Es Swarovski. Tenemos aquí con los relojes con distintos países. Este también es un puzzle en el que todas las piezas son de las que se imantan y se forma el mundo. Y bueno, si os acordáis de los cubos de rubí, pues lo tenemos en el mundo terráqueo también. Sí. Yo no hago mucho porque pongo el mundo al revés en décimas de segundo. Los sujetalibros también son macizos, aquí pintados a mano. Pelotas antiestrés y trabajados en láser. Estos vienen de Chipre, de Nicosia. Todos los globos son de mis viajes, entonces algunos tienen mucho valor económico y otros tienen un valor impresionante personal, no sentimental. También antigüedad. Y este, que por ejemplo pasa desapercibido también, un amigo viajando a Arabia Saudí nos hizo este regalazo.
en el que todo el mapa mundi está en árabe y yo no entiendo nada. I don't understand a word. You? No, I don't. No. What? ¿Traduce? No se entiende. Luego seguimos aquí. Esto es el típico botellero donde guardamos el zumo. The orange juice, my favorite, is kept here. Ok, aquí guardamos el zumo de piña, de naranja y de melocotón. Y bueno, pues esta es la mesa de Kiani. Kiani es nuestra niña de 9 años, que desde que nació pues toda la gente pues le regalaba los globos terráqueos a ella, dejaron de regalar a la mami. Entonces poco a poco, sin querer, se ha hecho de una colección preciosa de globos terráqueos en el que son algunos son vivos, carruseles, bolas de estas de Navidad, snowballs. Y me ha dicho que si ella no estaba en la sala, pues que le presentara su mesa y que dijera que este es su favorito. ¿Ok? Entonces voy a presentarlo, a mí no me sale tan bien como a ella, pero este es su favorito. Generalmente se levanta, pero conmigo no sé qué pasa, que no se levanta. Ah, ok. Y bueno, aquí tenemos un puzzle también, cuando estaba en el mundo de princesas. Ahora son ya un poco las Monster High y otras cosas que salen. Y el de hadas, con luchas, la Fair, con el Timer Hand, también con música. Estas son sus muñecas del mundo, que no son unas muñecas cualquiera, todas tienen música. Esta es Alicia, representa Europa. Y esto es de un proyecto de mensajeros de Blue que esto es un proyecto internacional para niños. Su último proyecto ha sido un trabajo para niños con niños autistas en el que formamos parte y es impresionante el trabajo que están haciendo a nivel internacional. Como nos dedicamos a la enseñanza, pues hemos querido premiar a todos los